Aquella tarde de sábado parecía perfecta para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Habíamos invitado a 50 personas, entre familiares y amigos cercanos, para festejar sus 30 años en nuestro jardín. Todo estaba preparado con esmero, las mesas decoradas, la comida lista y el ambiente festivo que tanto nos gusta crear en familia. Sin embargo, lo que ocurrió esa tarde cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Mi nuera, Carmen, llegó con una actitud extraña desde el primer momento. Llevaba 3 años casada con mi hijo y siempre habíamos mantenido una relación cordial, aunque a veces sentía cierta tensión en sus gestos y comentarios. Esa tarde, sin embargo, algo era diferente en su mirada. Parecía haber tomado una decisión que yo desconocía por completo, pero que pronto se revelaría de la manera más dolorosa posible. Como anfitriona experimentada, me he encargado de organizar celebraciones familiares durante más de 30 años. He aprendido a manejar diferentes personalidades, resolver conflictos menores y mantener la armonía en reuniones grandes. Mi experiencia me había enseñado que los eventos familiares pueden sacar tanto lo mejor como lo peor de las personas, pero nunca imaginé que me convertiría en el blanco de una humillación pública tan calculada. Durante los primeros minutos de la fiesta, todo transcurría con normalidad. Los invitados llegaban con regalos y sonrisas, mi hijo recibía felicitaciones y yo coordinaba los últimos detalles del servicio. Carmen saludaba a todos con aparente cordialidad, pero yo notaba algo extraño en su comportamiento. Sus ojos me buscaban constantemente, como si estuviera esperando el momento perfecto para algo que había planeado cuidadosamente. Esa sensación de inquietud crecía en mi interior sin que pudiera explicarla. Lo que no sabía en ese momento era que Carmen había preparado un plan para exponerme delante de todos nuestros seres queridos. Su objetivo era claro: humillarme públicamente y establecer su posición en la familia de una manera que jamás hubiera imaginado posible. Cuando todos los invitados estaban reunidos en el jardín, Carmen pidió atención para hacer un brindis especial. Su voz sonaba dulce y convincente, exactamente como cuando quería conseguir algo importante. Los invitados se acercaron formando un semicírculo, copas en mano, esperando escuchar palabras emotivas sobre mi hijo en su día especial. Yo me situé cerca de la mesa principal, orgullosa de ver cómo mi nuera tomaba la iniciativa para honrar a su esposo. ¡Qué equivocada estaba! Quiero aprovechar este momento especial para hablar de alguien muy importante en nuestras vidas, comenzó Carmen con una sonrisa que ahora reconozco como calculada. Los invitados asintieron expectantes, algunos sonriendo anticipadamente. Mi corazón se llenó de calidez pensando que iba a dedicarme palabras bonitas. Quiero hablar de mi suegra, que tanto esfuerzo pone en aparentar lo que no es, continuó, y el ambiente cambió instantáneamente. El silencio se volvió denso y pesado. Las palabras que siguieron fueron como dagas clavándose en mi dignidad. Carmen comenzó a enumerar, delante de 50 personas, todos mis supuestos defectos y errores como suegra. Habló de mi interferencia en su matrimonio, de mi falsa preocupación por su bienestar y de cómo yo manipulaba las situaciones familiares para mantener control. Cada frase era pronunciada con una sonrisa y un tono aparentemente cariñoso que hacía la humillación aún más cruel y desconcertante para todos los presentes. Los rostros de los invitados reflejaban shock, incomodidad y desconcierto. Algunos desviaban la mirada, otros intercambiaban gestos de sorpresa. Mi hijo permanecía paralizado, claramente sin saber cómo reaccionar ante esta situación inesperada. Yo sentía como el calor subía a mis mejillas mientras mi corazón latía aceleradamente. La sensación de vulnerabilidad y exposición pública era abrumadora, pero algo dentro de mí se negaba a quebrarme delante de todos. Mantuve la compostura aunque por dentro me desmoronaba. Carmen concluyó su brindis con una sonrisa triunfante, levantando su copa como si acabara de pronunciar las palabras más hermosas del mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor,
roto apenas por el sonido de algunas copas tocando nerviosamente contra las mesas. En ese momento, mientras observaba su expresión de satisfacción, supe que esta humillación no podía quedar sin respuesta, aunque aún no sabía exactamente cómo ni cuándo llegaría el momento de la justicia. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue más elocuente que cualquier protesta. Los 50 invitados permanecían inmóviles, procesando lo que acababan de presenciar. Algunos familiares mayores negaban con la cabeza discretamente, mientras los amigos más jóvenes intercambiaban miradas de incredulidad. Nadie sabía cómo reaccionar ante esta ruptura tan brutal de las normas básicas de respeto familiar. La incomodidad era palpable en cada rincón del jardín, transformando lo que había sido una celebración alegre en un momento de tensión insoportable. Mi hermana María fue la primera en acercarse a mí, colocando suavemente su mano en mi hombro en un gesto de apoyo silencioso. Sus ojos reflejaban una mezcla de indignación y compasión que casi me hace quebrarme emocionalmente. Otros familiares comenzaron a formar un círculo protector a mi alrededor, sin decir palabra pero dejando claro de qué lado estaban. Sus gestos de solidaridad me dieron la fuerza necesaria para mantener la dignidad en ese momento tan difícil y doloroso. Carmen observaba la reacción de los invitados con una expresión que mezclaba satisfacción y nerviosismo creciente. Claramente había esperado un resultado diferente, quizás que las personas se sumaran a sus críticas o que yo reaccionara de manera explosiva que la justificara. Sin embargo, el rechazo silencioso pero evidente de los presentes comenzaba a hacerle comprender que había calculado mal las consecuencias de su acción. Su sonrisa inicial se desvanecía gradualmente mientras se daba cuenta de que había cruzado una línea que no debería haber cruzado nunca. Mi hijo finalmente reaccionó acercándose a Carmen con una expresión de confusión y molestia evidente. Le susurró algo al oído que no pude escuchar, pero por sus gestos corporales era claro que no estaba aprobando lo que había hecho su esposa. Carmen respondió con gestos defensivos, tratando de justificar sus acciones, pero la tensión entre ellos era visible para todos. La celebración de su cumpleaños se había convertido en el escenario de un conflicto matrimonial público que nadie había anticipado ni deseado presenciar. Decidí tomar el control de la situación antes de que se deteriorara aún más. Con toda la dignidad que pude reunir, levanté mi copa y sonreí a los invitados, agradeciendo su presencia y pidiendo que continuáramos celebrando a mi hijo. Mi reacción calmada y madura contrastaba dramáticamente con la agresividad de Carmen, lo que no pasó desapercibido para nadie. Sin saberlo en ese momento, mi respuesta serena estaba plantando las semillas de lo que se convertiría en su castigo perfecto. Los días que siguieron a la humillación pública fueron reveladores en formas que Carmen jamás había anticipado. Los invitados comenzaron a contactarme privadamente para expresar su apoyo y su desaprobación total hacia el comportamiento de mi nuera. Las llamadas telefónicas se sucedían, una tras otra, cada familiar y amigo compartiendo su indignación por lo que habían presenciado. Sus palabras de apoyo me consolaban, pero también me hacían comprender la magnitud del error que Carmen había cometido al exponerme públicamente de esa manera tan cruel. Las redes sociales, que inicialmente Carmen había usado para presumir fotos de la celebración, se convirtieron en su pesadilla personal. Los comentarios bajo sus publicaciones reflejaban el rechazo generalizado hacia su comportamiento. Familiares que habían estado presentes comenzaron a expresar sutilmente su desaprobación, mientras otros simplemente dejaron de interactuar con sus contenidos. La imagen pública que tanto cuidaba comenzaba a desmoronarse sin que yo tuviera que mover un solo dedo para provocarlo. La verdad tiene una forma particular de revelarse por sí misma. Mi hijo se encontraba en una posición extremadamente incómoda, dividido entre su lealtad hacia su esposa y el reconocimiento de que su comportamiento había sido inaceptable. Durante nuestras conversaciones privadas, me confesó su vergüenza por lo ocurrido y su sorpresa ante una faceta de Carmen que no conocía. Las discusiones en su hogar se intensificaron,
especialmente cuando él comenzó a recibir comentarios críticos de amigos y familiares sobre la conducta de su esposa. Su matrimonio empezaba a mostrar grietas que antes no existían. Carmen intentaba justificar sus acciones argumentando que había sido honesta sobre sus sentimientos, pero cada intento de explicación la hundía más profundamente en el rechazo familiar. Sus propios padres, que también habían estado presentes en la celebración, expresaron su decepción por su comportamiento. La familia de Carmen comenzó a distanciarse, avergonzada por la forma en que había manejado sus conflictos personales conmigo. Su círculo de apoyo se reducía día tras día, creando un aislamiento que ella misma había provocado con su decisión impulsiva. La ironía de la situación se hacía cada vez más evidente al intentar humillarme públicamente para ganar poder en la familia. Carmen había logrado exactamente lo opuesto. Su reputación se deterioraba mientras la mía se fortalecía gracias al apoyo incondicional de quienes realmente nos conocían. El castigo que ella misma había desencadenado apenas comenzaba a manifestarse, aunque aún faltaba el golpe más devastador que estaba por llegar de la manera más inesperada. 3 semanas después de la humillación, recibí una llamada que cambiaría completamente el curso de esta historia. Era de Lucía, una prima lejana de Carmen que había estado presente en la celebración. Su voz sonaba nerviosa cuando me pidió que nos encontráramos en privado porque tenía algo muy importante que contarme. Accedí a reunirme con ella en una cafetería discreta, intrigada por el tono urgente de su llamada. Lo que me reveló esa tarde superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido sobre las verdaderas motivaciones detrás del comportamiento de Carmen. Lucía me explicó que Carmen había estado planeando la humillación durante semanas, pero no por las razones que yo había imaginado. Según su relato, Carmen había descubierto que mi hijo estaba considerando pedirme ayuda financiera para expandir su negocio, algo que ella veía como una amenaza a su control sobre las finanzas familiares. Su plan era desacreditarme públicamente para que mi hijo dudara en acercarse a mí y, de paso, establecer su dominio absoluto sobre todas las decisiones importantes de la pareja. La calculada crueldad de su estrategia me dejó sin palabras, pero la revelación más impactante estaba aún por venir. Lucía me contó que Carmen había estado difundiendo rumores sobre mí en diferentes círculos familiares durante meses, preparando el terreno para su ataque público. Había inventado historias sobre mi supuesta interferencia en su matrimonio y había exagerado maliciosamente incidentes menores para crear una narrativa que la favoreciera. Su objetivo era aislarme gradualmente de la familia para tener control total sobre mi hijo. La manipulación había sido sistemática y premeditada, lo que hacía su traición aún más dolorosa. Lo más sorprendente fue cuando Lucía me mostró capturas de pantalla de mensajes que Carmen había enviado a varias familiares, burlándose de mi reacción durante la humillación y expresando su satisfacción por haberme puesto en mi lugar. En esos mensajes, Carmen revelaba su verdadera personalidad, fría, calculadora y despiadada. Había subestimado la lealtad de las personas hacia mí y había confiado en familiares que, al final, no compartían su visión distorsionada de la situación. Su arrogancia la había llevado a documentar su propia crueldad. Lucía me explicó que había decidido contarme todo porque no podía soportar la injusticia de la situación y porque había visto cómo otros familiares también estaban siendo manipulados por Carmen. Me entregó copias de todos los mensajes y me sugirió que considerara mostrarle esta evidencia a mi hijo. En ese momento comprendí que el castigo perfecto para Carmen no vendría de mi venganza, sino de la exposición de su verdadera naturaleza ante quienes más importaban. La justicia estaba tomando forma de manera natural y devastadora. Decidí esperar el momento perfecto para revelar la información que Lucía me había proporcionado. No quería actuar impulsivamente ni parecer vengativa, sino permitir que la verdad hablara por sí misma. Esa oportunidad llegó cuando mi hijo me visitó 2 semanas después,
claramente agobiado por los problemas que estaba enfrentando en su matrimonio. Carmen había intensificado sus ataques hacia mí en casa, exigiendo que él eligiera entre su esposa y su madre. La presión que ejercía sobre él era evidente en su rostro cansado y su actitud derrotada. Durante nuestra conversación, mi hijo me confesó que Carmen había comenzado a mostrar comportamientos controladores hacia él también. Le prohibía visitarme sin su supervisión, monitoreaba sus llamadas telefónicas y había empezado a criticar a otros miembros de la familia que me apoyaban. Él se sentía atrapado entre su amor por su esposa y el reconocimiento creciente de que algo estaba fundamentalmente mal en su relación. Sus palabras me confirmaron que era el momento adecuado para mostrarle la evidencia que había recopilado sobre las verdaderas intenciones de Carmen. Con cuidado y compasión, le mostré los mensajes que Lucía me había entregado. Observé cómo su expresión cambiaba de confusión a shock y finalmente a una profunda decepción mientras leía las palabras crueles que su esposa había escrito sobre mí y sobre él. Los mensajes revelaban no solo su plan para humillarme, sino también su desprecio hacia él por mantener una relación cercana conmigo. Carmen había escrito que lo consideraba débil por no cortar completamente los lazos familiares según sus deseos. La traición era doble y devastadora. Mi hijo permaneció en silencio durante largos minutos después de leer toda la evidencia. Pude ver cómo procesaba no solo la crueldad hacia mí, sino también la manipulación sistemática de la que él mismo había sido víctima. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, las discusiones constantes, el aislamiento gradual de la familia, las exigencias cada vez más irracionales. Carmen había estado construyendo una prisión emocional a su alrededor, y él finalmente podía verla con claridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de frustración y desilusión. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que hemos tenido como madre e hijo. Le aseguré que cualquier decisión que tomara respecto a su matrimonio tendría mi apoyo incondicional, pero también le hice ver que merecía una relación basada en el respeto y la honestidad. No busqué influir en su decisión, simplemente le proporcioné la información que necesitaba para tomar una elección informada. El castigo de Carmen estaba tomando la forma más poderosa posible, la pérdida de confianza de la persona que más amaba, causada por sus propias acciones y palabras. Mi hijo decidió confrontar a Carmen esa misma noche con la evidencia de sus mensajes y su plan premeditado para humillarme. Según me contó después, la reacción inicial de ella fue negar todo y acusarlo de conspirar conmigo en su contra. Sin embargo, cuando él le mostró las capturas de pantalla de sus propios mensajes, Carmen se vio forzada a admitir la verdad. Su estrategia cambió entonces, a intentar justificar sus acciones, argumentando que todo lo había hecho por el bien de su matrimonio y porque yo representaba una amenaza para su felicidad. Sus excusas sonaban huecas y desesperadas. La discusión se intensificó cuando mi hijo le preguntó directamente sobre los comentarios despectivos que había hecho sobre él en los mensajes privados. Carmen intentó minimizar esas palabras, pero el daño ya estaba hecho. Mi hijo había visto su verdadera opinión sobre él escrita en sus propias palabras, lo consideraba manipulable, débil y demasiado apegado a su familia. La máscara de amor y devoción que había mantenido durante años se había caído completamente, revelando una personalidad calculadora y despiadada que él no había reconocido antes. La desilusión era total y devastadora. Carmen entonces cometió el error más grande de todos. En lugar de mostrar remordimiento genuino, decidió atacar con más fuerza. Comenzó a gritar que no se arrepentía de nada de lo que había dicho sobre mí, que todo era verdad y que él era un cobarde por no defender a su esposa ante su manipuladora madre. Sus palabras revelaron la profundidad de su resentimiento y la imposibilidad de cualquier reconciliación. Mi hijo comprendió en ese momento que la mujer que había amado quizás nunca había existido realmente, o había sido reemplazada por alguien irreconocible y cruel. La conversación terminó con Carmen haciendo un ultimátum final. Él debía elegir entre ella y yo,
cortando completamente todo contacto conmigo si quería salvar su matrimonio, pero esta vez, mi hijo tenía toda la información necesaria para tomar una decisión informada. Le respondió que no estaba dispuesto a vivir con alguien que había demostrado ser capaz de tanta crueldad calculada y manipulación sistemática. Carmen había creado la situación que más temía, había perdido completamente el control sobre su esposo y había destruido la confianza que era la base de su relación. Esa noche, mi hijo empacó algunas pertenencias y se fue a un hotel, necesitando tiempo y espacio para procesar todo lo que había descubierto. Carmen había conseguido exactamente lo opuesto de lo que buscaba con su plan maestro. En lugar de alejarme de mi hijo, había logrado que él se alejara de ella, y había perdido para siempre el respeto y la confianza de la persona que más amaba. El castigo perfecto se había materializado de la forma más natural y devastadora posible. Los meses que siguieron fueron testigo de cómo se desarrollaba completamente el castigo que Carmen había traído sobre sí misma. Mi hijo inició los trámites de divorcio después de varios intentos fallidos de terapia matrimonial, donde Carmen se negó consistentemente a aceptar responsabilidad por sus acciones o mostrar remordimiento genuino. Durante las sesiones, intentaba manipular al terapeuta presentándose como víctima de una suegra controladora, pero la evidencia de sus mensajes y su comportamiento calculado hablaba por sí sola. Su incapacidad para reconocer sus errores selló definitivamente el destino de su matrimonio. La familia extendida, que inicialmente había tratado de mantenerse neutral, comenzó a tomar distancia de Carmen cuando se conocieron más detalles sobre su comportamiento manipulador. Las mismas personas que ella había intentado usar para aislarme se convirtieron en testigos de su verdadera naturaleza. Su reputación en círculos sociales y familiares quedó permanentemente dañada, no por venganza mía, sino por las consecuencias naturales de sus propias acciones. La comunidad había visto su crueldad en primera persona y había tomado sus propias decisiones sobre qué tipo de persona era realmente. Durante el proceso de divorcio, Carmen intentó desesperadamente recuperar el control de la situación. Hizo múltiples intentos de contactarme, alternando entre súplicas de perdón y amenazas veladas. Llegó incluso a aparecer en mi casa sin invitación, exigiendo que yo arreglara su matrimonio hablando con mi hijo. Su desesperación era palpable, pero también revelaba que nunca había comprendido realmente la magnitud del daño que había causado. No buscaba perdón genuino, sino que quería que yo fuera instrumental en restaurar la vida que había destruido con sus propias manos. La ironía final llegó cuando Carmen tuvo que mudarse de vuelta con sus padres, quienes habían expresado públicamente su vergüenza por su comportamiento en la celebración de cumpleaños. Su círculo social se había reducido drásticamente. Muchos de sus amigos habían tomado distancia después de conocer los detalles de su conducta, y su reputación profesional también se vio afectada cuando los rumores sobre su carácter llegaron a su lugar de trabajo. Había perdido no solo su matrimonio, sino también el respeto de prácticamente todas las personas importantes en su vida. Hoy, más de un año después de aquella humillación pública, puedo decir con certeza que la justicia se manifestó de la manera más perfecta posible. No tuve que buscar venganza ni planear ningún castigo. Las consecuencias naturales de las acciones de Carmen fueron más devastadoras que cualquier cosa que yo hubiera podido imaginar. Mi relación con mi hijo se fortaleció enormemente. Él encontró la paz y la libertad que no sabía que había perdido, y yo aprendí que a veces la mejor respuesta ante la crueldad es simplemente mantener la dignidad y permitir que la verdad haga su trabajo. Carmen recibió exactamente lo que había sembrado, en el momento perfecto y de la manera más justa posible.